Muy bien, estamos en el cuarto capítulo de la carta que Pablo escribió a los colosenses y quería repasar brevemente lo que ya hemos visto en esta carta. O sea, vimos en capítulo 1 acerca de cómo Cristo es la imagen perfecta de Dios invisible, la supremacía de Cristo. Y pues sabemos que esto fue por las enseñanzas que la gente pues llevaba, algunos gnósticos llevaban a la iglesia para como pues minar quién es Cristo Jesús. Luego en capítulo 2 vimos acerca de que ellos no aceptaran sustitutos, o sea, de otras filosofías, otras religiones, que la única cosa que sirve a nosotros en cuanto a nuestra vida espiritual es una relación con Cristo Jesús, una relación personal. Y en capítulo 3 vimos que Cristo nos ha hecho ahora ciudadanos del cielo, nos ha trasladado del reino de las tinieblas donde nacimos ahora a su reino de luz. Y ahí estamos y pues vimos que pues tenemos que empezar a pensar así como ciudadanos y rechazar todas las ideas extrañas que vienen en este mundo y que nosotros sabemos que vienen a través de medios de comunicación, a través de pues el mundo en el cual vivimos, ¿no? De las personas y las medios de comunicación. Entonces, pues tenemos que cambiar nuestra mentalidad de cómo vemos las cosas. Y ahora vamos a ver el último capítulo de esta carta que tiene que ver con cómo Cristo se glorifica en su iglesia. Y, o sea, les voy a dar una parte de la conclusión ya, que quiere decir que pues nosotros somos su iglesia y se glorifica en nosotros. ¿Ok? Entonces, como dije en el principio, y pues lo repito, siempre es importante el contexto de lo que vamos a leer, especialmente las cartas, o la palabra dominguera epístolas, que quiere decir una carta, ¿no? Entonces, esta es una carta que Pablo escribió a los miembros de una iglesia en una ciudad que se llamaba Colosas. Y pues escribió la carta para tratar con ciertos problemas que ellos tenían ahí. Y pues entonces tenemos que saber algo de ese contexto, o sea, para poder entender mejor los problemas que Pablo enfrentaba ahí con ellos y pues el contexto de ellos también, el mundo de ellos donde vivían. Y por eso pues primero vemos que Pablo escribió esta carta desde Roma. Sabemos que Éfeso fue su base de operaciones por unos años. Pablo tenía una escuela ahí por 2 años donde él enseñaba a los cristianos. Y es muy probable que ahí Epafras, el líder de la iglesia de Colosas, recibió a Cristo con Pablo. Entonces, Éfeso fue una ciudad muy importante en el Imperio Romano. Colosas no tanto, fue una ciudad pequeña, como unos 200 kilómetros de Éfeso, por un valle de un río. ¿Ok? Y en esta carta también Pablo menciona 2 otras ciudades que estaban en el mismo valle, que era la ciudad de Laodicea y de Hierápolis, que
pues vamos a ver más a rato acerca de esas ciudades, pero eran ciudades vecinas. O sea, Colosas, él escribió la carta a Colosas y pues la Odisea estuvo como unos 15 kilómetros al oeste de Colosas por el mismo valle, y ahí atrás del río estaba la otra ciudad, Hierápolis. O sea, ese está escrito en inglés ahí. Pero pues las dos ciudades también, la Odisea era una ciudad importante también, de mucha riqueza. Tenían una escuela de medicina ahí, y pues de hecho en aquel entonces en el Imperio Romano tenían monedas con las caras de algunos médicos que habían estudiado en esa ciudad. O sea, era una ciudad conocida por pues tenía fama por esa escuela de medicina. Ahí por el otro lado del río, aquí es una foto hoy día. Ninguna de estas ciudades que están mencionadas aquí en la carta existen ahora. Ya son todas ruinas. Pero aquí la Odisea estaba por un lado del río, y a unos 10 kilómetros por el otro lado del valle, está la otra ciudad. Y no sé si ven ahí esa cosa blanca ahí. Ese es de agua mineral. Esa ciudad tenía aguas termales. De hecho, todavía están ahí, y pues hay gente ahí disfrutando esas aguas. Pues, por cierto, muy bonito, ¿no? Entonces, era una ciudad, Hierápolis, era una ciudad de Hiera, en griego quiere decir sagrado. Entonces, se supone que tenía muchos templos, y a lo mejor usaban las aguas termales para, pues, los ritos en los templos, ¿no? Ok, entonces ese es pues algo acerca de esa región donde Pablo escribió estas cartas. Y pues dice más lo que vamos a leer ahora, que quería que ellos compartieran entre las iglesias en las diferentes ciudades esas cartas. Ok, creo que es todo. Entonces vamos a leer Colosenses 4. ¿Están conmigo? Ok. Déjenme comentar también que el primer versículo aquí de capítulo 4 a lo mejor debe de ser el último versículo de capítulo 3, porque trata de lo que vimos la semana pasada acerca de las relaciones en las casas. O sea, en capítulo 3 hablaba acerca de la relación entre esposos y esposas, entre hijos y padres, y también de amos y esclavos, como los esclavos eran parte de la casa, de la familia, ahí, pues ahí vivían. Y entonces este primer versículo todavía está tratando con esas relaciones. Dice: amos proporcionan a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Luego dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento, y al mismo tiempo interceden por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad, como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Nuestro querido hermano Tíquico,
fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. Va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Entonces de Roma él está enviando a estos dos hermanos. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. También los saluda Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en toda la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en Laodicea y en Hierápolis. Los saludan Lucas, el querido médico, y Demas. Saludan a los hermanos que están en Laodicea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que la lea también en la iglesia de Laodicea y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso, que la gracia sea con ustedes. Amén. Entonces, dice primero aquí, para concluir su carta, dedíquense a la oración. Dedicarse quiere decir que sigan en esto, en todo momento, pues listos para orar por las cosas, ¿no? Por las cosas que enfrentan. Y Pablo sabía muy bien que la oración es clave para cualquier avance que se quiere hacer en el reino de Dios. O sea, cualquier avance sucede sobre una base de intercesión que hace el pueblo de Dios. Luego dice en la nueva versión, perseveren en la oración. En la Reina Valera dice, velan en la oración. Lo que quiere decir es que estén alertas. O sea, está avisándoles otra vez acerca de las mañas del enemigo, que él quisiera entrar y sembrar cizaña en la iglesia. Entonces hay que estar velando, hay que estar alerta en cuanto a esas cosas. Y luego dice con agradecimiento, o sea, que tengan ánimo, que sepan que Dios escucha sus oraciones. Entonces, adelante, que lo hagan siempre atentos, despiertos y con ánimo, porque pues Dios está con nosotros en esta obra. Eso es lo que está diciendo ahí. Y pues también dice que mientras oren, interceden por nosotros. O sea que, pues, Pablo dice, estoy preso. Literalmente ahí él dice, estoy en cadenas. O sea, él estaba encadenado en Roma, esperando un juicio. Y no podía salir, estaba en casa, pero encadenado ahí con una guardia. Entonces no podía salir. Y él está pidiendo a ellos que oren, y sobre todo que oren para que Dios abra puertas ahí. O sea, abra puertas quiere decir que busquen oportunidades. Tenemos que, o sea, no
de nada sirve ser pasivos en esto, sino que hay que buscar oportunidades. Es como un vendedor, ¿no? O sea, los que han sido vendedores saben que si quieres vender algo, pues tienes que buscar cómo y dónde y todo eso. No puedes estar sentado sobre tus laureles, sino tienes que buscar las oportunidades. Entonces, él dice, el reino va avanzando, pero hay obstáculos. Por ejemplo, soy preso, ¿no? Estoy encadenado. Pero que oren ustedes por eso. O sea, les está involucrando en el trabajo de avanzar el reino de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en el resto de esta carta. Ahorita vamos a llegar ahí, pero el punto es que muchas veces es como llegamos a estas partes de todos los nombres y cómo pronunciar esos nombres, peor para mí, ¿no? Pero vemos la lista de los nombres y son como los créditos en una película, ¿no? Llegas al final de la película y pues viene la lista de nombres y apagas la película, ¿no? ¿Qué te importa? Pero vamos a ver que cada nombre es importante. Cada uno de nosotros somos importantes en los planes de Dios. Bueno, entonces dice que oren, porque sobre esa oración Dios va a establecer su reino. Luego dice, pues que oren, pero también que evangelicen. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Creo que la Reina Valera lo atina mejor aquí. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Es lo que dice ahí. Pues con gracia simplemente quiere decir que si vamos a evangelizar, no lo vamos a hacer atacando a las personas por su estilo de vida, pues cómo se visten, ni nada de eso. El evangelio no se trata de eso. Es con lo que vimos en el segundo capítulo, de las cosas religiosas, que es de fijarse en lo exterior. Dios quiere hacer una transformación interior en nosotros. Entonces, no vamos a evangelizar a través de atacar a las personas, sino vamos a proclamar el evangelio, y como dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo se encarga de traer convicción al corazón de la persona. Pero nosotros tenemos que transmitir la palabra con claridad, como la conocemos. Cristo dio su vida por nosotros, y ahora a través de su sacrificio en la cruz, nosotros somos libres de culpa. Amén. O sea, ese es nuestro mensaje, ese es el evangelio. Palabra que quiere decir buenas nuevas. Entonces, Dios se encarga de traer convicción. Entonces, hablamos con gracia. Luego dice sazonada con sal. ¿Qué hace la sal? Pues da sabor a las cosas, ¿no? Sin sal las cosas son insípidas. Entonces la sal trae sabor a las cosas. Entonces, de nuestra conversación, cuando hablamos con la gente acerca de Dios, debe de ser con pasión, con interés. No sé si les ha tocado a ustedes hablar con alguien o más bien estar en una conversación con alguien donde ellos están hablando por
obligación. O sea, a veces me siento así cuando me agarra un testigo en la calle, ¿no? Y me está compartiendo algo, pero veo que lo está haciendo por obligación. Realmente no veo una pasión en la persona para como algo que le anima, que trae ese ánimo, ¿no? Pues un paréntesis, pero dicen que ese fue el problema, y yo puedo hablar más de las cosas políticas de los Estados Unidos, no me fijo nada en la política aquí, pero decían de Hillary que era una mala candidata porque no quería estar con la gente. Al contrario de su marido Bill Clinton. O sea, él era un político de excelencia porque se notaba ahí que él le gustaba estar con la gente, de saludar, de abrazar a la gente, pero Hillary no. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que su conversación sea sazonada con sal, o sea, que lleves pasión e interés en las conversaciones que tienen con las personas que no creen en Cristo. ¿Sí me explico? O sea, si Cristo es todo lo que decimos que es, entonces eso debe de como poner como un fuego en nosotros, un interés fuerte para proclamar quién es. A ver, entonces dice aquí: en fin, tenemos que comportarnos sabiamente con los que no creen en Cristo. Tenemos que comportarnos sabiamente con los que no conocen a Cristo. Una vez escuché un testimonio de un cristiano que pues él andaba en autobús y iban por un camino y había otro autobús adelante, y pues en medio de una tormenta. Y pues ahí atrás vieron que el autobús que estaba adelante se resbaló y se cayó de la carretera o del camino por un lado, ¿no? Entonces todos bajaron rápidamente del camión, corrieron al camión para empezar a ayudar a la gente, y este hermano brincó arriba del camión y intentó abrir la puerta. Y no pudo, o sea, no se abría, y jalaba, y él pues observó que los demás estaban sacando las víctimas ahí de las ventanas, entonces pues fue a ayudarles. Pero en eso pues fue y ahí está ayudando, y ve que otro pasajero llegó ahí y abrió la puerta pues fácilmente, sin problemas. Y luego se fijó que él estaba, cuando trataba de abrir la puerta, en su apuro, pues él estaba parado sobre la puerta, no la podía abrir. Entonces él mismo fue el obstáculo para salvar a la gente. Y eso fue su punto. A veces nosotros mismos somos el obstáculo para poder comunicar el mensaje del Evangelio, que nosotros nos impedimos en eso. Entonces Pablo dice aquí que el versículo 2 a 4, que hay trabajo en cuanto pues ahí hablar a Dios en cuanto a la gente. Sí, y luego en versículo 5-6 dice, hay trabajo en cuanto a hablar a la gente en cuanto a Dios. Entonces yo creo que ahí hay trabajo para todos, ¿no? La gente más introvertida pues puede dedicarse a la oración, la gente más extrovertida pues pueden evangelizar, pero todos colaboramos en eso. Y el resto de la carta aquí pues él manda saludos.
manda saludos de parte de sus compañeros. Y primero los que van para allá, o sea, dice que hay algunos hermanos que están aquí que van para allá con ustedes en la carta. Y el primero, Tíquico, que dice que es fiel servidor y colaborador. Y la palabra que usa ahí de servidor es, en el griego hay una palabra que dice siervo, que es doulos. Pero hay otra palabra que es sin doulos, que doulos quiere decir siervo, sin doulos quiere decir un siervo, pero que está vinculado con una persona. O sea, en aquel entonces hablaba de un esclavo. Un siervo es alguien que puede ir y como una persona que trabaja en la casa, ¿no? Es una persona que va y sirve en la casa, pero un sin doulos, un esclavo, era una persona que estaba vinculado con su amo. O sea, no tenía opción ahí más de servir. Y eso es lo que Pablo se llama a sí mismo, un esclavo de Cristo, vinculado con Cristo. Y dice lo mismo ahora acerca de Tíquico, que también es uno de esas personas que está vinculado, ligado con Cristo Jesús y también con Pablo, yo creo, porque colaboraba con él. Y Tíquico fue quien llevaba como era el cartero también, porque él llevaba las cartas. Ahí pues llevaba la carta a Colosas, llevaba esa carta que menciona aquí a la Odisea. Se supone que llevó también la carta a Éfeso, porque esas cartas llegaron al mismo tiempo más o menos. Otra carta que mencioné en capítulo 1 acerca de, pues hay una carta en el Nuevo Testamento que se llama Filemón. Fue una carta personal de parte de Pablo a pues Filemón, quien era el líder, bueno, no era el líder, era el anfitrión de la casa ahí en Colosas. Pues él recibía a la gente en su casa ahí en la ciudad. Entonces, Pablo escribió esta carta a Filemón para que se reconciliara Filemón con un esclavo, un cimarrón. Cimarrón, no sé si conocen la palabra, yo no sabía, pero es un esclavo que había huido. Entonces Onésimo fue un esclavo que había huido de la casa de Filemón y llegó hasta Roma con Pablo, y ahí con Pablo él recibió a Cristo. Entonces con esta carta que Pablo escribió a su amo, pues regresa el esclavo, y Pablo le llama aquí querido y fiel hermano, ¿no? Un hermano querido y fiel. O sea, hubo una transformación en la vida de este esclavo Onésimo. Imagínense, o sea, él regresa, este esclavo regresa, no sabe qué, y confiado en la palabra de Pablo y la carta que Pablo escribió a su amo ahí. Ok, entonces Onésimo dice que es uno de ustedes, pues él era de Colosas, regresando ahí. Luego habla Pablo acerca de los que están conmigo. Aristarco, y pues aquí los que tienen J eran judíos, eran paisanos de Pablo, los demás eran gentiles, ¿no? Entonces dice compañero de cárcel. Y en Hechos capítulo 19, cuando habla de
motín, ¿cómo se llama? Cuando hubo un pleito en las calles de Éfeso, arrestaron a Pablo y también con él a Aristarco. Era otro prisionero que agarraron ahí. Entonces por eso Pablo dice, mi compañero de cárcel. Y aparentemente era un amigo fiel a Pablo, porque no es la última vez que lo vemos ahí. Vemos que él acompañó a Pablo a Roma cuando él fue como prisionero allá. Entonces él estaba ahí como brazo derecho de Pablo. Luego menciona Marcos, quien escribió el evangelio que trae su nombre, el evangelio de Marcos. Él fue sobrino de Bernabé, y si se acuerdan en el libro de Hechos también, el libro de Hechos es como la historia de la iglesia primitiva. Y pues dice ahí que en el primer viaje que hizo Pablo, pues salió Pablo con Bernabé. Y ellos hicieron un viaje para evangelizar. Regresaron y pues en medio de ese primer viaje, Marcos, su joven, los había dejado y regresó a casa. Entonces, iban a salir en un segundo viaje y Bernabé y Pablo se separaron. O sea, no sé, sabemos hasta dónde llegó la disputa, la discusión, pero decidieron separarse. Entonces Bernabé agarró a su sobrino y fue por un lado, y Pablo agarró a Silas y ellos fueron por otro lado. El punto es que aquí en esta parte, más adelante, pues Marcos otra vez está con Pablo. O sea, hubo reconciliación ahí, o lo que se tenía que hacer, y Marcos ahora es un fiel compañero de Pablo ahí en Roma. ¿Ok? Jesús justo era judío, no sabemos nada más, no se menciona en otra parte, ¿no? Luego dice Epafras era el líder de la iglesia de Colosas, no más que cuando Pablo escribió la carta, él estaba en Roma con él. Entonces dice que él intercedía, o sea, la palabra griega es agonizaba. Él oraba por la iglesia porque se preocupaba por estas enseñanzas que iban entrando en la iglesia, y pues era como su mundo ahí. Y pues Pablo dice que pues Epafras está aquí orando con todas sus fuerzas por ustedes. Y también por los hermanos en Laodicea y Hierápolis también. Okay. Luego menciona Lucas. Lucas también es el autor del evangelio que tiene su nombre, y también del libro de Hechos. Era fiel compañero de Pablo, y pues por acompañarle pues sabía toda esa historia de los eventos que forman la historia de la iglesia primitiva, o por lo menos esa parte de la vida de Pablo, porque sabemos que los apóstoles, los otros fueron a todas partes con el evangelio. Ok, y dice que aquí que era médico, quién sabe, quizás aprendió en la Odisea ahí de la medicina. Entonces él estaba ahí en Roma con Pablo. Luego menciona Demas, que vamos a ver de él más a ratito, pero era compañero de Pablo también. Y pues también manda saludos a los que estaban allá en Colosas y ese valle en el momento como ninfas. No se sabe si ese es un hombre o una mujer. Se supone que es una mujer que fue la anfitriona de la iglesia en la Odisea, que recibía a la gente ahí. Y luego Arquipo.
Arquipo se especula que era el hijo de Filemón, que él se encargaba de la iglesia mientras Epafras estaba afuera, estaba en Roma. ¿Ok? Y pues Pablo le dice específicamente a él que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Y termina la carta diciendo, recordando a la gente, pues que oren por mí, que estoy en la cárcel, y que les da una bendición. Y no puede pensar en una mejor bendición que esta, que la gracia sea con ustedes. Es la mejor bendición que hay. Entonces, quiero hacer algunas observaciones aquí. Primero, como dije, tendemos a brincar los nombres cuando llegamos a las personas, pero cada uno es importante, cada uno tenía su historia en Cristo, y pues eran personas que colaboraban con Cristo, con Cristo y con Pablo en la obra de avanzar el reino de Dios. Todos eran importantes. Cuando yo pienso en esto, ¿no?, de las personas que Pablo saluda en sus cartas, me hace pensar en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que cuando los colonos ahí declararon que ya llega un momento en la historia donde tenemos que quitar la opresión, etcétera, etcétera, y pues se comprometieron a la misma obra de buscar la independencia, y dicen ahí ellos, comprometemos nuestras vidas, nuestras fortunas, nuestro honor sagrado. O sea, lo que quiere decir es que con todo lo que tenían, se comprometieron a la misión. Lo mismo como estos compañeros de Pablo, ellos estaban comprometidos con el avance del reino. Pero hay una parte triste en esto, y es que si nosotros no cuidamos nuestra vida espiritual, si no cuidamos la relación que tenemos con Dios, podemos desviarnos del camino. Es lo que pasó con Demas, esa persona que menciona Pablo aquí, que era su colaborador. Más adelante escribió una carta a Timoteo, fue la última carta que él escribió, y dice ahí en esa carta a Timoteo en ese entonces fue el pastor de la iglesia de Éfeso. Y dice, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Entonces, Demas era fiel compañero hasta que no era. Por el amor del mundo, se dejó. Y es por eso que digo que tenemos que cuidar la relación que tenemos con Cristo. No hay nadie exento de esto. O sea, todos podemos regresar al mundo por el amor del mundo, ¿no? Y dejar a un lado las cosas de Dios. Entonces es una advertencia para nosotros. Otra cosa aquí, pues, es lo que dice de Ninfas y la iglesia que se reúne en su casa. Sabemos que en aquel entonces la mayoría de las reuniones se llevaban a cabo en las casas, pues no tenían edificios.
Entonces la gente, normalmente gente de recursos, ¿no? Como Filemón, pues él tenía esclavos, entonces él a lo mejor tenía una casa amplia donde recibía la iglesia en Colosas, y esta Ninfas a lo mejor también tenía recursos y ella recibía a la gente en su casa en la Odisea. El punto es que la iglesia no es el edificio. Muchas veces llamamos aquí este lugar la iglesia, y a veces trato de corregir, no es el edificio de la iglesia, ¿no? Pero es importante, o sea, hablando de cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que reconocer las cosas tal como son. Y nosotros somos la iglesia. No importa si nos reunimos aquí o si nos reunimos en una casa. Somos la iglesia de Cristo aquí en Los Mochis. Amén. Entonces, pues nosotros tenemos un lugar donde reunirnos, gracias a Dios. Está pagado, gracias a Dios. Así que es una bendición de Dios, pero es un lugar donde la iglesia se reúne. ¿Ok? Otra cosa es que, o sea, me impacta esto en cuanto al equipo que existía para llevar a cabo la obra de Dios, para extender el reino de Dios. Hay una historia en Éxodo 17. Voy a leer un versículo nomás. Dice, mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla, o sea, ahí estaba el pueblo de Israel batallando contra los amalecitas. Dice que mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Y pues en esa historia dice que algunos hombres llegaron a su lado y apoyaron sus brazos, ¿no?, de Moisés, porque se cansaba, ¿no? Y, o sea, es una ilustración del ministerio. Que tengamos gente que viene a nuestro lado para apoyarnos, y es la manera para ganar las batallas, cuando tenemos gente a nuestro lado que está en apoyo. Pues yo pienso en las personas que estamos colaborando, ¿no?, en la obra de Loreto, en Mochicawi, Jacobo, en Guasave, pues los otros líderes que en esos lugares aquí, pues pienso en Nidia, el equipo de la escuela dominical, y, o sea, estas personas somos parte de un equipo. Y necesitamos apoyarnos los unos a los otros. O sea, el reino de Dios nunca se hubiera extendido en aquel entonces sin la colaboración de muchas personas. Pablo era muy bueno para la doctrina. Pues tenemos la idea de que no era tan fantástico como predicador. Habla de un joven que se cayó dormido una vez en una de sus prédicas. No sé. El punto es que cada quien tiene que usar los dones que tiene. Y los dones de todos es lo que lleve adelante el reino de Dios. Todos colaborando como pueblo, como equipo. Y pues aquí también veo algo de esto por las palabras que Pablo dio a Arquipo. Arquipo se supone era, como dije, el hijo de Filemón. Filemón era un hombre rico de Colosas, pues dice que pues él tenía esclavos y él abrió su casa a la iglesia, pues se reunía ahí. Y si Arquipo era hijo de él, tengo por esas palabras de Pablo la idea de que era un junior, ¿no? O sea, que se ocupe, o sea, quizás
tiene otras ideas de lo que quiere hacer. Pero Pablo dice que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que lo lleve a cabo. No como palabras para animarle y para que los demás de la iglesia lo animara a seguir adelante. Pues sabemos lo que pasó en la iglesia de Laodicea, porque en Apocalipsis, pues Dios, Cristo, escribe cartas a 7 iglesias. Y Laodicea, pues 7 iglesias que todas estaban en esa misma región. Laodicea era una de las iglesias. ¿Y qué dice de ellos? Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Y pues los que de Laodicea, porque lo que vimos ahí de las aguas termales, bien hubieran captado el mensaje, ¿no? Ustedes no son calientes ni fríos, o sea, no sirven de nada, son tibios ahí. Ojalá que fueran calientes o fríos, dice. Entonces no sabemos, no tenemos esa parte de la historia todavía, pero algo sucedió ahí con esa iglesia, de que pues estaban en modo de mantenimiento. En vez de avanzar el reino de Dios, pues querían nomás seguir ahí, ni calientes ni tibios. Es interesante que poco después de que Pablo escribió estas cartas a Éfeso, Colosas, etcétera, la carta que escribió a Laodicea, que no tenemos desafortunadamente, que les pegó un terremoto que hizo mucha destrucción. Años después de esas que hubieran recibido esas cartas, hizo mucha destrucción. 300 años después de eso ya ni existía la ciudad. Hoy día ninguna de estas ciudades de las 3 existen ahí. Y eso me hace pensar, ¿no? O sea, para terminar, ¿dónde estamos nosotros? ¿En qué mundo vivimos ahora? Pues están hablando de ahora la unificación de los 2 Coreas, norte y sur. Están hablando de paz en muchas partes. La verdad es que hoy día hay paz en muchas partes. Pues todavía hay unas guerras, ¿no? Pero comparado con otros tiempos en la historia del mundo, hay menos guerras ahora. Y ese es como los días que mencionó Cristo, advirtiendo a sus discípulos acerca del fin de los tiempos. Dice, estén alertas. Otra vez, estén alerta. Eso es una advertencia que se repite en el Nuevo Testamento. Dice, vigilan, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. O sea, dice, cuando el Señor dijo, cuando estén diciendo paz y seguridad, o paz, vendrán de improviso sobre ellos la destrucción. Hablando de los últimos tiempos. Entonces, o sea, te hace pensar, ¿no? Vivimos en un mundo donde hay muchos avances, hay mucha bendición en cuanto a prosperidad, de medicina, de comida. O sea, no, en tiempos pasados las familias tenían que batallar simplemente para comer. Y nosotros ahora vamos a Leo, Walmart, a Soriana, y lo que queremos, ¿no? En media hora llevamos comida para una semana. O sea, vivimos en un tiempo de mucha bendición. Debemos ser agradecidos, la verdad. Pero dice la palabra, dice el Señor que es en tiempos así, cuando todos están diciendo paz y seguridad, vendrá el fin. No estoy diciendo que ya estamos ahí. ¿Quién sabe?
O sea, lo que está pasando en Siria ahora me preocupa un poco, de que los rusos están ahí. Pues habla en Ezequiel 37 acerca de los del norte, los de Rusia, van a invadir a Israel. Va a haber una bomba nuclear, atómica, ahí. O sea, cuando hay problemas de las naciones ahí cerca de Israel, es como tiempo para poner atención, ¿no? De estar alertas. Entonces no quiero decir que ya llegó, el Señor viene la semana que viene. No creo, pero no sé tampoco. Pero lo que sí quiero decir es que tenemos que estar alertas. Y hace 15 días es lo que el Señor me dijo aquí en la alabanza. Estamos adorando y sentí, el Señor me dijo, básicamente es una hora para poner atención, para prestar atención a lo que está pasando en el ámbito espiritual. Y eso es algo que quiero pasar a ustedes. No es tiempo, lo que yo entendí de esa palabra fue que no es tiempo, no es una hora para seguir como siempre, con la rutina, sino que tenemos que estar sensibles, que tenemos que estar atentos a lo que está pasando en el ámbito espiritual. Y básicamente lo que esto quiere decir para todos nosotros es que el Señor quiere levantar una cosecha. Y va a haber gente a nuestro alrededor que no conoce de Dios, no saben que lo que hizo Cristo en la cruz, porque vino, lo que Él logró ahí, de ponerse en nuestro lugar para recibir nuestro castigo y liberarnos ahora de la justicia de Dios. O más bien de llegar a ser la justicia de Dios para nosotros, para que ya no seamos condenados. Entonces es el mensaje que tenemos que llevar con gracia sazonada con sal, ¿no? A la gente. Esa es la misión de la Iglesia de Cristo. Entonces, eso tenemos que hacer. Y hay otra cosa que vamos a hacer. No lo vamos a hacer todavía. El martes es un día festivo. El otro martes es reunión de líderes. Pero los líderes de las células se reúnen cada 15 días. Ahora, los martes. Los otros martes vamos a retomar la reunión de oración, de intercesión. Así que los martes que no tenemos reunión de líderes, vamos a tener reunión de oración, de intercesión. Aquí, o sea, hacemos algo los lunes para la iglesia de Mochis, ¿no? Ese es para mantener las relaciones con las otras iglesias locales aquí en la ciudad y convivir y tener comunión con ellos. Pero eso es algo que vamos a hacer nosotros como iglesia local para poner atención en las cosas espirituales.